La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. ¿Creéis que lo habéis visto todo, que lo habéis vivido todo en esta vida? ¿O aún nos depara más sorpresas? Sor-presas. ¿Somos presas de un extraño destino? Saludamos a nuestra analista, comentarista y también influencer Rosa de las Maravillas Vidal. Rosa, ¿qué tal? Buenos días y bienvenida a Sapiens. Muy buenos días. La verdad que es un placer poder estar otra vez aquí en Sapiens y hablando de temas tan importantes y actuales como los que tocamos en tu programa. Y si me permites, pues antes de nada me gustaría comenzar comentando un suceso que ha ocurrido el Domingo de Ramos. Y es que en plena procesión, en Belén, Málaga, se prendió fuego la Virgen del Rocío. Las llamas le quemaron, entre otras cosas, a la Virgen pues la cara, el pelo, el brazo, así quedó bastante magullada. Y yo quiero plantear una pregunta. ¿Fue este un suceso presagio de las cosas que podrían producirse este año? ¿Podría ser esto una señal? La verdad que quien haya podido ver las imágenes es un poco impactante ver la imagen de la Virgen en llamas y los fieles allí llorando y apagándolo con sus propias manos. Pero bueno, lo importante de esto es la pregunta. ¿Podría ser esto un presagio de algo negativo que está por suceder? Bueno, hay cosas que le podríamos decir son casualidades o causalidades, o un hecho aleatorio puede trascender según su interpretación. Y ya sabemos, Rosa, y los que nos gusta mucho, pues parar un poco de atención y observación en, bueno, lo que parece que son hechos así aislados, si tiene un trasfondo más allá de lo normal, ¿no? Y recordemos que Rosa de las Maravillas Vidal fue la primera persona en hacer aquí en Sapiens y también en su canal un análisis de lo que vio, que era un mensaje, pero clarísimo, en el Festival de Eurovisión que se celebró en aquel momento en Israel cuando salió la gran cantante y también dicen que es sacerdotisa de no se sabe qué, Madonna. Y allí el mensaje fue, pero bueno, fue impactante. Unos se centraron en la puesta en escena, ¿verdad, Rosa? Y nosotros, y sobre todo tú, en el mensaje que aquí analizamos. Es que aquello fue un espectáculo muy bien hilado y que nos hablaba del futuro en toda regla. Nos hablaba de las cosas que estaban pasando y pasarían próximamente y sobre todo también del futuro y que no todos llegaríamos a él. Me pregunto yo, Rosa, ¿quién estuvo detrás? Ya no hablemos de la coreografía, sino decir, tuvo la idea original de decir, vamos a traer esta cantante, a Madonna, vamos a crear un escenario que quiero que sea con estas características, con esta simbología, con este mensaje, ¿sabes? Porque detrás de todo, de los jueces de Eurovisión, de los cantantes, de los coach que llevan los cantantes, hay una entidad que está arriba, y eso fue, pero impactante, ¿no? Lo siguiente, Rosa, porque parecía que lo que se dijo en actuación ha sucedido hasta el día de hoy. Sí, la verdad, quien no lo vio en su momento o no lo ha podido ver, debería de verlo simplemente por curiosidad y por orientarse de todas las cosas que todavía están por venir. Estaba el espectáculo hecho a medida, situación tras situación y con claros pinceladas satánicas, como no es sorpresa porque en ediciones posteriores se vio como muchos países siempre hacen canciones y elaboran actuaciones bastante satánicas en Eurovisión. Y es que los teóricos de las teorías de conspiración
al final ya no son teorías de la conspiración, sino que son hechos más que constatados. Pues bueno, hay cosas curiosas, ¿no? No nos vamos a adentrar en Eurovisión, pero yo recuerdo cuando escuchábamos las votaciones, cuando éramos jovencitos, que no recuerdo ahora el nombre, pero sí recuerdo el hecho que me impactaba. Decías, oye, pues este hombre, qué visión que tiene cuando hace el análisis de decir, pues a este le darán tantos puntos, a este otro país tantos. Oye, y es que era de exactitud milimétrica, vaya, ni calculado con escuadra y cartabón. Desde luego. ¿Podemos creer que hoy en día, en tema votación, entre comillas, hay algo aleatorio? Yo creo que está todo más que controlado y más que premeditado en todos los aspectos, pero sobre todo en Eurovisión, como tú mencionas, ¿creéis que es casualidad que gane un determinado país o que ese año se llevase a cabo precisamente en Israel? En ese país, precisamente. No fue fruto de la casualidad, porque aparte Israel ganó el certamen anterior con una canción bastante, no sé cómo expresarlo, ridícula, pero bueno, o sea que yo creo que todo estaba bastante hilado y premeditado para dar un mensaje, para quien lo supiera ver. Y si vamos a abrir la puerta del tema de hoy, Rosa, un tema, más que controvertido y, por ende, preocupante. El tema de riesgos nucleares. ¿Hay indicios, hay algún detalle que te hayas fijado que dices, oiga, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? Rosa, ¿hay algún detalle que nos abra la puerta al tema de hoy? Pues mira, Ferran, ya hace aproximadamente un mes que nosotros tocamos este tema pues junto a nuestro compañero Lluís, y Lluís, desde aquí te mando un abrazo y te digo que te echamos de menos. Hablaremos próximamente en futuros programas. Y yo quiero plantear a nuestros oyentes la siguiente pregunta. Hoy en día ¿estamos más cerca o más lejos de un posible ataque nuclear que hace un mes cuando nosotros planteamos el tema en tu programa? Pues yo creo que estamos, pues desgraciadamente, un poquito más cerca. Ayer mismo, pues finalizábamos el día con la noticia de que Finlandia ya forma parte de la OTAN y es el país número 31. La OTAN lo ve como un gran logro y celebraron como un día histórico y que es todo maravilloso. Pero el siguiente paso, ¿cuál es? Que Suecia también se adhiera a la OTAN, supuestamente sí, ¿no? Primero lo ha hecho Finlandia, ahora le tocaría a Suecia, que sería el número 32. Y el tercer paso, ¿cuál sería? Pues a lo mejor el tercer paso sería que Ucrania también se uniera a la OTAN, con lo cual sería el número 33. ¿Esto es casualidad? Yo creo que nada pasa por casualidad. Y todo esto, pues, ¿qué pasa? Que cada día estamos más cerca de una gran guerra y de un posible ataque nuclear. ¿Tú crees que los países, pues bueno, cuando vivimos la situación, ¿cómo lo diremos?, sociosanitaria, hace un par de años, 3 años, hacia aquí, les pilló a las autoridades con el pie cambiado, ¿no? Y tuvieron que sacar decretos, leyes, etcétera, etcétera, para posicionarse pues ante ese evento del virus, ¿no? Vamos a decir así. Esta vez podemos sospechar, intuir, presagiar, Rosa, de que no habrá tanta, quizás, improvisación a nivel de leyes para y por un evento nuclear. Porque digo esto porque en el Boletín Oficial del Estado, y me refiero a España, a las disposiciones generales del Ministerio del Interior, bueno, pues queda muy claro que hay ya, creo que sí, que se publicó el 21 de marzo de este año, hace nada, sobre, bueno, pues la evidencia de un protocolo, concretamente un protocolo para emergencias por radiación nuclear. Rosa, o sea, hay un protocolo ya para emergencias por radiación nuclear, que después comentaremos algunos aspectos de qué hacer o cómo protegerse. Rosa, ¿esto es un indicio o es casual o bueno, pues de cara por si un día sucede algo? Sí,
Sí, aquí parece que nos lo dejan caer y todo es fruto de la casualidad y simplemente es por prevenir, ¿no? Pero conforme están sucediendo las cosas, parece que cada día la amenaza está un poquito más cerca. Al principio de la guerra la veíamos como muy lejos, muy improbable, pero vemos que poco a poco, la verdad que parece que cada día está un poquito más cerca. Y como tú dices, pues si quieres, pues podríamos comentar algunos consejos o algunas cosas que han dicho algunos países. Por ejemplo, Estados Unidos también publicó una serie de consejos en su población. Porque claro, aquí sí vamos un poco a la hemeroteca y no hace falta que vayamos muchos años atrás en la historia. Por ejemplo, cuando en la Operación Barbarroja la Alemania de Hitler invadió la URSS, la actual Rusia, que era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, concentró una ingente cantidad de tropas de la Wehrmacht, de la Luftwaffe, en la frontera antes del asalto, ¿no? Antes de la Operación Barbarroja. Y esto es un requisito, supongo que militar, concentración antes del asalto hacia lo que sería el enemigo. Esto los vimos cuando nos dijeron que Rusia estaba haciendo, pues que no, que eran solo maniobras militares, que no pasaba nada. Cerca de la frontera de Ucrania se hacía sospechar que algo podía suceder y sucedió. Claro, ahora si nos dirigimos al norte de Ucrania, hay un acuerdo del presidente de Rusia, de la Federación Rusa, Vladimir Putin, con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas. O sea, concentración de armas nucleares tácticas en la frontera. ¿Podemos sospechar cuál será el siguiente paso o es disuasorio? ¿Qué opinas? Es que tenemos que darnos cuenta que con la adhesión de Finlandia a la OTAN, ahora, por ejemplo, Rusia tiene 1.300 kilómetros más de frontera terrestre con su enemigo. Es justo el doble que antes y realmente yo imagino que esto a Putin pues no le ha hecho ninguna gracia, ¿no? Ya de hecho él, como entre comillas, amenazó con que si estos países, Finlandia, Suecia, entraban en la OTAN, esto se iba a poner bastante más difícil y iba, como tú dices, pues tomar contramedidas pues tácticas y estratégicas ante la guerra. Entonces, esto no pinta bien, ¿no te parece? Exactamente, es que es así. Bueno, y tenemos que decir que lo que estamos tratando hoy, repito, amigos y amigas, no es baladí, porque China ya está experimentando con ácido desoxirribonucleico humano, es decir, el famoso ADN, para crear soldados con resistencia a la radiación nuclear. Y aquí podemos preguntarnos, Rosa, ¿y cómo lo han hecho? ¿En qué se han basado? ¿Qué traslación de práctica, ¿no? De in vitro laboratorio a in vivo en los soldados, Rosa? ¿Tenemos datos? Pues sí, mira, han utilizado una herramienta genética que se llama CRISPR-Cas9 y los investigadores chinos lo que han hecho es insertar el gen del oso del agua en células embrionarias humanas para aumentar su resistencia a la radiación y hacer así pues unos supersoldados que, serían la envidia de cualquier ejército. Estos animalitos los conocemos porque tienen unas capacidades que soportan la radiación solar incluso en el espacio, o sea, fuera de la protección de nuestra atmósfera. Y los puedes encontrar en los 7 continentes, o sea que es muy fácil de encontrar. Y se han hecho pruebas con ellos y los han tenido a menos 200 grados y lo resisten perfectamente. O sea que imaginaros que estas capacidades del animalito las podrían poner en soldados. Harían un super ejército. O sea, nos estás diciendo que para estos experimentos, para tener estos soldados antirradiación
nuclear, han cogido ese animalito minúsculo, que a veces te puede picar una parte del cuerpo, te rascas y resulta que tienes a ver si me sale la palabra porque es complicadilla, los tardígrados, que la fotografía a microscopio electrónico realmente nos recuerda un auténtico aliens, que resiste a 200 grados bajo cero, 200 grados centígrados, ojo, la temperatura, y no se muere, que lo han sometido a pruebas, casi de tortura, de agua hirviendo, y resiste, de radiación, y resiste, radiación solar en el espacio. O sea, estas pruebas no se hacen de hoy para mañana. Esto ya hay un plan, es decir, vamos a hacer esto porque tenemos que tener soldados resistentes a radiación, que se puedan infiltrar en núcleos urbanos, ciudades o zonas altamente irradiadas por los isótopos radioactivos, valga la redundancia, y qué mejor manera, pues modificarlos genéticamente. Esto es muy fuerte, ¿eh? Mucho. Y de hecho, el ejército que pueda tener estos dones, indudablemente, va a tener ventaja sobre el resto. La fortaleza de estos animalitos se sabe que se debe a un gen que produce un escudo de proteínas que es capaz de proteger a las células del animal que lo posee, y en este caso si lo hiciéramos en humanos, a los humanos, de la radiación, y esto ante un ataque nuclear pues es una defensa que no tendrían otros países y les daría pues una ventaja muy clara en la guerra. Y Rosa, ¿tú crees que a nivel genético, que te hagan esta modificación genética no puede alterar tu gen natural y que vea que aquel corta y pega, resulta que tu ADN no está preparado para soportar esa ensamblación de un código genético nuevo antirradiación, y al final quizás sí que puedes durar en vida, pues no sé, lo que pueda durar una batalla o 3 meses o 6 meses, pero después esto acabe girándose en contra del soldado Z, le vamos a llamar así, soldado Z? Uh-huh. Pues los resultados de este experimento genético, pues en principio dieron unos resultados alucinantes, porque casi el 90% de las células embrionarias humanas que fueron modificadas con con el gen de este animalito, pues fueron capaces de sobrevivir a una exposición letal y a una radiación de rayos X. Pero, como tú bien dices, esto lo sabemos en un corto periodo de tiempo, porque solo legalmente se pueden mantener los embriones vivos unos 14 días. Entonces, a la larga, esto podría ser negativo, pues seguramente el ser humano no está diseñado para tener esas cualidades. No sabemos si en un futuro podría ser que hiciéramos superhombres y indestructibles, o quizá surgieran nuevas enfermedades y que nuestros genes se vieran deteriorados de una manera que nos llevara también a la miseria, no lo sé. ¿Y tú crees que la sociedad está preparada o como siempre tenemos que correr al último minuto? Yo recuerdo cuando había unas sospechas de que algo estaba pasando en una región de China y que podía ser transmisible por el aire, que hay personas que nos escucharon y se pusieron las pilas y nos lo han agradecido, comprando mascarillas, haciendo lo que podía ser una pequeña despensa de alimentos por si la cosa iba más y se cortaban las líneas logísticas de suministro de alimentos a las tiendas de barrio, a los supermercados. Y en este caso, ¿tú crees que se está preparado? Al menos gubernamentalmente, por lo que parece ser ya en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, ya se habla de medidas al respecto, pero el ciudadano normal de la calle, el que sale a trabajar, el que va a fichar al paro, el que tiene sus problemas, sus alegrías, etcétera, ¿está preparado, está informado? O como siempre hay que mirar a dónde está el problema cuando está ya generado.
Pues yo creo que el ciudadano de a pie para nada está preparado para una situación así. Más que nada porque yo creo que la idea general es que esto no va a suceder. La gente de verdad piensa que esto no va a suceder, pero viendo los acontecimientos yo no estaría ya tan seguro de esto. Y yo creo que deberíamos prevenir e informarnos muy bien de lo que deberíamos hacer en caso de un ataque nuclear, porque el mundo está muy revuelto y no sé, la cosa no pinta bien. En Finlandia las pastillas de yoduro potásico se agotaron. Ahora vuelven a ver en stock, pero hubo un momento que la gente pues se temía un ataque y como medidas de prevención pues se tomaron pastillas en despensa, no tomadas, pero sí tenerlas por si acaso sucede. Yo me pregunto, Rosa, que a nivel de cultura general, ¿no? De conocimiento, pues si las personas pues saben qué hacer cuando sucede o puede suceder una emergencia por radiación nuclear, ¿no? Y hay un consejo básico: quedarse donde se está, no salir al exterior, cerrar y trabar todas las puertas y ventanas. Si se tiene sótano, irse al sótano, la parte más profunda o central del edificio, porque el material radioactivo, pues es evidente que como cuando se levanta viento, ¿no? Que levanta el polvo, pues se queda en la estructura exterior de los edificios, de las casas, por lo que mejor hacer, pues mantenerse lo más lejos, esto como primer consejo, de la radiación exterior, claro. Después vienen otros ítems. Pues sí, como tú bien dices, Ferran, lo más importante sería alejarse de puertas y ventanas. Si tenemos la suerte de vivir en una casita donde tenemos un sótano, pues refugiarnos en él y no salir por lo menos en 48 horas. Pero si no, pues lo que deberíamos hacer es en nuestra casa buscar una habitación que no tuviera ventanas, como por ejemplo una despensa, y alejarnos lo más posible de la puerta y refugiarnos allí durante 48 horas. Eso en principio. Si te parece, como que hay muchos consejos, al final del programa utilizaré una inteligencia artificial. Siempre las utilizamos con fines divulgativos y controlado para que dé los consejos. ¿Te parece que puede ser una buena idea? Porque hay muchos consejos que yo creo que nuestros estimados y estimadas amigos oyentes deberían conocer. ¿Te parece? Pues sí, me parece muy buena idea, Ferran. Cuando tengamos ya el programa editado, lo podéis escuchar, amigos y amigas, en el canal de YouTube, en Sapiens, con inteligencia artificial, con un científico, dando estos valuosos y valiosos consejos por si las moscas. En fin, la verdad, Rosa, que estamos en un mundo que te hacen estar con el vilo en el cuerpo, ¿no? Y hay los teóricos de la conspiración dicen, es que les interesa tenernos en miedo. Bueno, el miedo es una opción, ¿no? Tengo miedo, no tengo miedo. En definitiva, es tener el autocontrol mental para no tenerlo. Pero el peligro es real. El miedo es una opción, pero el peligro es real, Rosa. Yo creo que estar informados como tú y yo y muchas personas ya hace tiempo que estamos, pues nos hace mejor surfear cuando viene la big one, esa ola grande. Exacto. El miedo es, como tú dices, una opción y lo podemos tener o no tener. O bueno, en principio el ser humano, cuando recoge la información, lo lógico es que sienta miedo. Pero luego puede elegir no vibrar en el miedo y saber que somos eternos, que no tenemos por qué tener miedo de nada en absoluto y que después de todo esto es una experiencia física y aunque sea en estos momentos un poco dura por tantos acontecimientos que pasan alrededor del mundo, pero no hay problema. Hay que vivirla con tranquilidad, dentro de lo que podamos, proteger a nuestras familias, tomar medidas y, como tú dices, estar súper bien informados, porque eso es primordial en el mundo en que vivimos, y luego pues tomarlo con tranquilidad, es que no nos queda otra. Exactamente, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, pues cómo ante los problemas reales, cómo
parece que haya una intención de desviar la atención en muchos campos, ¿no? Que dices, oiga, el problema real es esto, ¿por qué me desvían la atención? Busquen soluciones, muévanse, ayuden a que la gente tome sus precauciones, ¿no? Como dijo John Fitzgerald Kennedy, no esperes que tu país haga algo por ti, también hazlo tú por tu país. Gran frase. Sí, desde luego, porque si tenemos que esperar que hoy en día nuestros países nos solucionen la vida, pues yo creo que a día de hoy ya la gente se ha dado cuenta de que en casi ningún país se vela por el beneficio de su sociedad, ¿no? Porque más parece que tengamos en nuestros gobiernos a nuestros peores enemigos, porque toman unas políticas que son totalmente incoherentes, que dejan a delincuentes en la calle, que nos roban nuestras casas y no podemos hacer nada, y así muchas situaciones que parece que en vez de ayudar y proteger a la población, lo que hacen es machacarnos. La verdad es que es un tanto extraño todo lo que está sucediendo. Es casi antinatura, ¿no? Y las cosas antinatura normalmente no acaban bien, a no ser que vengan, pues no sé, como digo, ¿no? Una élite al más puro estilo de los intocables de Lyonés. Pero fíjate, algo de una vida privada de una persona como es Ana Obregón, que ha presentado su nieta, Ana Sandra, hija de su hijo difunto. Qué bien ha venido para desviar la atención este tema de los verdaderos problemas reales de las familias europeas, en este caso españolas y de estas latitudes. Rosa de las Maravillas Vidal, se nos fue el tiempo. Contamos contigo para próximos análisis de este presente futuro tan extraño. ¿Te apuntas? ¿Te parece bien? Por supuesto. Tú sabes que aquí estoy y a mí me encanta compartir en tu programa porque es un programa maravilloso. Pues muchísimas gracias y lo hacemos entre todos, entre vosotros, los analistas colaboradores y estos oyentes que cada vez son más y que estableces vínculos de amistad ya no es el yo informo y tú escuchas, sino que hay vínculos de amistad y eso sí que es la verdadera riqueza. Rosa, como siempre, un abrazo muy grande desde Sapiens. Sí, y un abrazo para ti y para todos los oyentes. Y amigos y amigas, lo dicho, si queréis ver y escuchar los consejos sobre un caso de riesgo nuclear o por radiación nuclear, nuestro canal de YouTube pondremos con inteligencia artificial voz a un científico para que nos lo explique. Y como siempre te lo he dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Consejos sobre qué hacer durante una emergencia por radiación. Lo primero, quédese adentro de donde esté. Un accidente en una planta de energía nuclear, una explosión nuclear o una bomba sucia son ejemplos de emergencias por radiación. Si sucede este tipo de emergencia, es posible que se le pida que vaya dentro de un edificio y que se refugie ahí durante un tiempo. Entrar a un edificio y permanecer allí se llama refugiarse en el sitio. Cuando haya entrado a un edificio, hay cosas que puede hacer para mantenerse seguro adentro. Quedarse adentro durante por lo menos 24 horas puede protegerlo a usted y a su familia hasta que sea seguro irse de la zona afectada. Esté atento a las instrucciones adicionales que den los expertos en radiación y las autoridades de emergencias. A nivel de autodescontaminación, tenga en cuenta que podría estar contaminado con material radiactivo si estuvo afuera en un lugar donde se produjo una emergencia por radiación. El material radiactivo puede caer del aire como si fuese polvo o arena y asentarse sobre todo lo que hay debajo, como las personas, los edificios, los automóviles y los caminos. La contaminación radiactiva se puede dispersar como si fuera el polvo o lodo que trae una persona cuando entra a una casa, o pasarse a otra persona u objeto. Si su mascota estaba afuera, tráigala adentro. Lávela cuidadosamente con agua y champú o jabón y enjuáguela completamente. Si es posible, utilice guantes impermeables y una mascarilla para polvo o otro artículo para taparse la boca. Mantenga tapadas las cortaduras y las abrasiones tanto las suyas como las de sus mascotas cuando las lave para que no entre material radiactivo en las heridas. Lávese las manos y la cara después de lavar a su mascota. A nivel de descontaminación de su hogar o refugio. Tiene que saber que los socorristas o las autoridades locales le avisarán si necesita descontaminar su hogar y le darán instrucciones para limpiar su hogar o refugio por dentro y por fuera. Si usted está adentro de su casa o lugar de trabajo cuando suceda una emergencia por radiación, quédese adentro. Cierre y trabe todas las puertas y ventanas. Vaya al sótano o la parte central del edificio. El material radiactivo se asienta en la parte exterior de los edificios, por lo que lo mejor que puede hacer es mantenerse lo más lejos posible de las paredes y del techo del edificio.
Si es posible, apague los ventiladores, los aparatos de aire acondicionado y las unidades de calefacción por aire forzado que permitan la entrada de aire desde afuera. También cierre el respirador de la chimenea. Si se encuentra dentro de un automóvil, un bus u otro vehículo cuando ocurre una emergencia por radiación, vaya inmediatamente adentro de un edificio. Los automóviles no ofrecen protección adecuada contra el material radiactivo. Si puede llegar a un edificio de cemento o de ladrillo de muchos pisos o con sótano en pocos minutos, vaya ya. Pero si no puede hacerlo, estar adentro de cualquier edificio es más seguro que estar afuera. Cuando esté adentro, vaya al sótano o a la parte central del edificio. El material radiactivo se asienta en la parte exterior de los edificios, por lo que lo mejor que puede hacer es mantenerse lo más lejos posible de las paredes y del techo del edificio. Si es posible, quítese cuidadosamente la capa exterior de ropa antes de entrar al edificio. El material radiactivo se puede asentar en la ropa o el cuerpo, como si fuera polvo o lodo. Cuando esté adentro, lávese las partes del cuerpo que no estuvieron cubiertas mientras estuvo afuera. Luego, vístase con ropa limpia, si es posible. Esto ayudará a limitar su exposición a la radiación y prevendrá la dispersión del material radiactivo. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.